Buenas tardes. Soy Luis Efraín García Reyes, coordinador académico del Centro de Iniciación Musical Infantil. Pertenecemos a la Universidad Veracruzana y estamos en la región Veracruz-Boca del Río. Antes que nada quiero agradecer al maestro Enrique Zamudio su invitación para llevar con ustedes este taller, que más bien va a ser una serie de 7 videos donde vamos a tratar de compartirles algunas ideas, algunas cuestiones teóricas de la música, algunos ejercicios que se hacen dentro de la música y por músicos, principalmente para que ustedes entiendan o reconozcan algunos elementos dentro de la música que se escucha. El formato que vamos a ocupar para esos videos va a ser 7 videos formales donde nosotros les vamos a estar compartiendo. Esperemos que en algunos de ellos tengamos invitados especiales para compartirnos también ideas, perspectivas diferentes. Y vamos a tratar de hacerlo, debido a la situación de la pandemia, que estamos en una modalidad virtual, vamos a tratar de hacerlo de la forma más amigable que tengamos para con ustedes. No queremos que sea algo tan teórico, tampoco queremos que sea algo tan académico, sino más bien como a veces está haciendo más fácil, que es una conversación entre amigos. La información que yo les pueda proveer es resultado de muchos años de trabajo, muchos años de estudio, y se hace con la mejor intención. Como volvemos a decir lo anterior, se hace como amigos. No es decir algo bueno, no es decir algo malo, sino más bien compartir perspectivas. ¿Sí? Propiamente en la modalidad virtual, ustedes no pueden interactuar cuando yo estoy hablando, pero lo que vamos a tratar de hacer es de que con sus comentarios vamos a leerlos, entenderlos y que nos sirvan para estructurar los siguientes videos. Si tienen preguntas, vamos a poder buscar el tiempo para resolverlas, y si no, también lo podemos guardar para nuestra última sesión, una sesión donde pudiéramos compartir virtualmente una interacción directa. Pues bueno, empezando en tema ya real, que es la apreciación musical, iniciaría diciendo que las palabras de apreciación musical conllevan muchas cosas. Llevan una apreciación musical histórica, teórica, por épocas, por géneros, por autores. Hay 1000 vertientes, pero yo quiero proponerles que trabajemos específicamente sobre la música que conocemos, la música que escuchamos, la música que está a nuestro alrededor. A partir de ahí vamos a empezar a hacer algunos planteamientos sobre la parte teórica de la música, qué es la música, algunas perspectivas también de cómo analizar la música, cómo podemos ser críticos con lo que escuchamos. Y todos estos elementos son fundamentales para que ustedes tengan una referencia con una perspectiva, obviamente, de músicos profesionales, que vamos a tratar de que nos acompañen en sesiones posteriores, y también gente que le encanta la música y no necesariamente se dedica a ella. Así bien, pues vamos a empezar nuestro curso, aterrizándolo con el elemento más importante, que es la música en sí. La música se compone de diferentes elementos. Hay elementos que son fáciles de entender y otros que a veces son un poco más complejos. Un elemento fundamental en la música, en cualquier obra musical, es el ritmo. El ritmo es algo que está siempre está. Es como si fuera el esqueleto de una obra musical. Podemos escuchar un vals, y siempre es un mismo ritmo. Ese es un ejemplo de un vals. Pero tenemos otros, por ejemplo los tangos. Son ritmos diferentes. Y cada uno de esos ritmos define qué tipo de música es. Define su forma musical, define también si es una música bailable, si es una música solemne, si es una música para escuchar o para 1000 cosas que se puede hacer con la música. Entonces el ritmo es el primer elemento. La melodía es la forma donde podemos expresar la fluidez de los sonidos, donde podemos hacer una melodía para pa 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 pam, tora pa pa pora pa pam, y sigue subiendo la melodía para pa pam pa tora pa pa pam. La melodía es la forma más atractiva que nos gusta la música o que nos atrae la música, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que tiene más de una melodía.
Y al hacer ese sonido hay melodías que van inmersas, que van abajo, van contrapuestas, muchísimas formas, muchísimas direcciones. Y lo que debemos de entender es que cuando conjugamos un sonido con otro, se forma la armonía. La armonía es la forma de ensamblar diferentes sonidos. Cuando ensamblamos diferentes sonidos que suenan bien entre ellos, empieza a generarse un acorde, y suena más amplio, y suena más seguro, y más firme, y más fuerte cada uno de los sonidos. Nos sirve principalmente para acompañar a la melodía. Es el sustento, es como si fueran los músculos, por decirlo así. Entonces, tenemos hasta aquí 3 elementos: ritmo, melodía y armonía. Hay muchos elementos. Un elemento fundamental, por ejemplo, también que podríamos entender fácilmente, sería el de la dinámica. La dinámica es simplemente subir y bajar volumen, dicho en palabras muy vagas. Cuando escuchamos una melodía, por ejemplo, pusimos Las Mañanitas, que es un tema tan conocido. Tarapá, para papá, torapapá, tarapapá, y nos lleva a cierto lugar. Y eso no solo es la melodía que va subiendo y se vuelve más aguda, sino que también va fluyendo con la intención de hacerla más fuerte, más intensa, mayor dinámica, mayor fuerza, mayor dirección hacia la nota que queremos. A partir de ahí, para pa para pa para pa para pa dinámica, ¿sí? Básicamente son 4 elementos que podemos entender fácilmente. Hay muchos más, pero vamos a enfocarnos un poco en desarrollar y entender estos 4. En muchas ocasiones, cuando escuchamos música, nos guiamos por la música, y en otras ocasiones nos dejamos llevar por la cuestión del texto. El texto, las palabras, las canciones cantadas que se van y se dicen y bla bla bla, esas son muy interesantes, porque es donde empieza a haber una variante. La música en sí son sonidos. La música es la vibración de un cuerpo sonoro, un cuerpo que tiene cierta capacidad para ser golpeado o percutido y genera vibraciones regulares. Eso es muy fácil. Vemos una marimba y son trocitos de madera y ¡pam!, la golpean perfectamente afinados, y cuando suena empieza a vibrar la madera, ¿sí? En una cuerda de una guitarra es lo mismo. Es un cuerpo sonoro la cuerda, la golpeamos y empieza a vibrar y empieza a generar un sonido. La caja acústica obviamente proyecta ese sonido y lo aumenta, lo incrementa en intensidad y lo proyecta hacia una dirección. La voz humana es algo similar, obviamente, por eso tenemos nuestras cuerdas vocales aquí. Pero a lo que voy es de que la música en sí solo son vibraciones perfectamente hechas y perfectamente fluidas y constantes, donde mantienen siempre la misma vibración, un sonido regular. Cuando no es regular esa curva, es porque el cuerpo sonoro no es especial para mantener esas vibraciones regulares, y es donde genera ruido, ¿sí? Es donde golpeamos algo que no suena afinado, es algo que suena irregular, y el sonido es como un cristal que se rompe, por decirlo así. Entonces, ya estamos conociendo un poco más de la música, pero vamos a aterrizar un poco en lo que nosotros estamos inmersos y que conocemos claramente, que es de la música que conocemos. Vamos a entender que la música instrumental en sí no podríamos decir de ninguna forma que es algo malo. Música instrumental son simplemente la perfecta coordinación y ensamble de sonidos. Pero en muchas ocasiones ya tenemos una variante que habíamos dicho. La variante es el texto. En muchas ocasiones escuchamos música que nos gusta, pero no nos gustan algunas palabras. Hay veces que podemos estar escuchando cualquier canción y dices, esa canción yo no la compartiría con una amiga o con un amigo o con X o con Y persona. ¿Por qué? Porque a veces el contenido en las palabras es concreto, ¿sí? Yo puedo decir una palabra y que diga, no sé,
patas, ¿sí? Pero si digo patas, suena a una palabra. Pata se puede presentar y imaginarnos de mil formas. Pero si yo incluyo palabras como rata de dos patas, mucha gente lo diría, esa canción. Yo nunca la he puesto, nunca la he reproducido por mi gusto, nunca la he buscado por internet para ver, ¿sí? Lo interesante es de que esa canción es muy conocida y por mucha gente que no la haya querido escuchar, se ha incluido tantas veces en la tele, en la radio, vamos a los gimnasios, vamos a una fiesta, vamos caminando. Es una canción tan conocida que de una u otra forma la mayoría de personas que estamos viendo este video la hemos escuchado. Entonces, entramos en una situación diferente. ¿La música en sí es mala o el contenido es malo? Interesante. Si yo digo que no es malo, es que probablemente si yo la pongo con un amigo y lo voy a disfrutar y hasta la voy a cantar, probablemente aunque sea esa frase, está cumpliendo una función esa canción. Y es desde echar relajo, jugar o platicar o lo que sea. Pero aquí viene el problema. El problema es cuando viene un contenido muy fuerte y lo empezamos a consumir todo el tiempo. Y aquí ocupé la palabra consumir porque es algo importante. Lo que entra por nuestros oídos realmente lo estamos consumiendo. Si nosotros escuchamos cosas que nosotros queremos, es decisión propia. Escucharlo porque lo estamos buscando. Y es nuestra decisión repetirlo y volverlo a escuchar. Es más difícil permanecer ajenos a aquello que no queremos escuchar, ¿sí? Mucha gente dice, a mí me choca el reggaetón. Hay otras personas que dicen, me choca el reggaetón, pero me gusta una que otra, ¿sí? Hay otras personas que dicen, no, es que a mí me encanta porque tiene un ritmo y se siente y se el pulso, ¿sí? Hablemos un poco de esto. El reggaetón en sí es un pulso, es un ritmo. No es que sea el propio demonio hecho ritmo, ¿sí? No es que sea un monstruo que nos va a devorar nuestros sesitos, ¿no? Nuestra cabecita. Realmente lo que es el ritmo del reggaetón, la música, el acompañamiento del reggaetón, el problema es que es terriblemente simple. Terriblemente simple, que pueden pasar 3, 4, 5 minutos y suena lo mismo. Podemos escuchar 5, 10 piezas o canciones de reggaetón y es lo mismo, ¿sí? Solo cambia la letra. Y el problema es de que el ritmo es tan simple, tan sencillo, que puede transportar lo que le pongas, ¿sí? Si el camión del gas al rato quiere ocupar un reggaetón para ponerle que el gas y fulanita compañía y que no sé qué, lo puede hacer. Y puede poner el mismo ritmo, el mismo pulso rítmico o frecuencia rítmica, y le mete la información de su compañía y lo puede transportar. Ese no es tanto el problema. El problema es que en muchas ocasiones, cuando nosotros escuchamos cosas, no nos damos cuenta de que estamos grabándolas, de que están quedando en nosotros, ¿sí? Yo no necesariamente tengo que haber buscado esa canción que les dije, ¿sí? La he escuchado por muchos años y muchas generaciones la hemos escuchado y mucha gente lo toma a juego, mucha gente lo toma como una agresión hacia cierto género, ¿sí? Pero lo interesante en sí es de que hemos permitido de una u otra forma que esté en nosotros, ¿sí? Es muy complicado mantenernos ajenos a lo que está en nuestro contexto social. Llegamos a un centro comercial y escuchamos su música, la música que nos quieren presentar. La música que ponen normalmente son estaciones de radio o música que buscan que sea la música más llamativa, ¿sí? Y están cumpliendo su función. Si a la mayoría de personas ve televisión y ve esos programas y ve esas canciones, escucha esas canciones, es obvio que van a crear una relación que ya está en ellos, ¿sí? Una idea, vagamente. Tal vez algunas personas, ojalá y que fuesen muchas, pero algunas personas probablemente resisten mucho la situación de ver televisión abierta, de escuchar la radio y todo ese tipo de medios, pero de una u otra forma estamos inmersos en una sociedad. Si eres joven te dicen, vente a la fiesta. ¿Y qué van a poner en la fiesta?
No, o sea, dudo mucho que vayan a llegar y decir, oh, nuestra fiesta es temática del barroco y vamos a poner pura música del barroco y conciertos y bla, bla. No. ¿Sí? Entonces, para cerrar nuestra primera sesión, quisiera proponerles algo, y es analizar con las herramientas que les acabo de decir o que compartir lo que ustedes quieran, la canción que a ustedes les guste, y hagan el análisis de decir cuál es la rítmica, tun, ta, 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 ton, ta, ta, o cualquier rítmica, o sea, tratan de entenderlo, ¿sí? Si les gusta la melodía, pueden decir, es que me encanta la voz de la persona que canta, ¿sí? O pueden decir, ¿sabes qué? Me encanta el género, la canción no me gusta mucho, pero me gusta mucho este tipo de música, rock, pop, lo que quieran, ¿sí? La intención es empezar a entender qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? Otra de las cosas importantes que les quisiera compartir para cierre de esta sesión es de que cuando ustedes van en su día normal y escuchamos música, no vamos a pensar más allá de la música que conocemos, o nosotros somos los mismos que buscamos más. Y se los digo porque hay muchísimos géneros, muchísima música de siglos que existe, y música que podemos acceder a ella desde la radio en ciertos horarios. En ciertas estaciones hay programas culturales, o la hora del tango, o la hora de no sé quién. Algo interesante sería empezar a buscar más allá de la música que conocemos, principalmente porque hay tanta riqueza que de repente podemos encontrar algo que nos gusta, y algo que nos sirva para entender de que si esto no me gusta, aunque me lo estén dando en la tele, en la escuela, en todos lados, pues hay cosas que sí vale la pena mantener. Si vamos a estar en nuestro auto, pues tal vez busquemos música de este tipo, de estos géneros, o de cantantes de otras épocas, de otros países. Aprendiendo a escuchar, aprendemos geografía, aprendemos historia, ¿sí? Aprendemos quiénes fueron algunos de nuestros personajes de todas las épocas, ¿sí? Entonces la tarea sería empezar a analizar lo que tenemos en nuestra playlist, en nuestra grabadora, en nuestra computadora, tratar de hacer un análisis básico como ustedes lo quieran, ¿sí? Principalmente esto aterriza otra vez en lo mismo, no es tanto decir si es bueno o si es malo. Hay veces que la música que nos parece mala, tal vez sea la música que vamos a poner para ciertas situaciones, pero hay que saber cómo es, qué es y cuánto le estamos consumiendo. Es como el azúcar, nos puede gustar el azúcar, las harinas, la sal y todo, pero no necesariamente la tenemos que estar consumiendo diario. Y recuerden, la música realmente es un alimento. Debemos de ser críticos con lo que estamos consumiendo auditivamente. Con esto me despediría y muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que la próxima sesión les vaya a gustar lo que les tenemos preparado, y vamos a tener un maestro invitado. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.